Buenas noches a toda Iberoamérica, toda Latinoamérica. Qué bendición poder estar juntos a esta hora de la noche. Señores, estamos felices tirando la casa por la ventana porque estamos celebrando el reino. Estamos en los mejores días de nuestra vida. Estamos ansiosos de ver crecer a una generación linda, a una generación maravillosa. Llegó la amada Gisela, hoy estuvo la amada Gisela aquí en el apartamento. Qué bendición. Qué bendición estar con ustedes, qué bendición compartir juntos, qué bendición este tiempo lindo, porque realmente es un tiempo donde podemos disfrutar de las gracias, de las bendiciones del Eterno. Este es un lunes maravilloso, señores. Este es un lunes 22, wow, 22 de junio, wow. Nosotros avanzando a paso vencedores. Y gracias a Giliana también por bendecirme. Giliana es una bendición tremenda. Giliana, gracias. Hoy estuvimos también con el equipo del profeta Mati de Argentina. Qué lindo, ¿no? Tuvimos un tiempo hermoso con su gente. Hicimos un Zoom. Eso fue maravilloso. Lindo verlos, lindo que estén ahí. Hoy estuvo Georgina también. Buenas noches, Georgina. Qué bendición estuvo por aquí. Bueno, señores, yo creo que es una bendición poder compartir, desatar la bendición, declarar cosas grandes en nuestra vida, desatar la paz, desatar el amor del Señor en nosotros. Es hermoso estar juntos. Bueno, vamos a iniciar con la escuela número 40. Estamos en la dinámica de Casas Cornelio, porque acuérdense que vamos a abrir las Casas Cornelio. Cada uno de nosotros es un Cornelio que va a abrir su casa. Por eso es importante venir y aprender. Es importante venir y sentarnos cada noche. Eso habla bien de nosotros. No podemos estar nosotros, ¿verdad? Haciendo las cosas sin ser entrenados. Y una cosa importante para la gente que nos está escuchando esta noche y la gente que nos está viendo. Es importante una cosa. Hemos sido documentados con muchos escritos, hemos sido documentados con muchos mensajes, pero no hemos sido documentados con el Evangelio del Reino. Lo importante que es ser documentados con el Evangelio del Reino. Esto no es para que una noche vengan a la escuela y otra noche hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No. Esto es para que cada noche y cada día se sienten. Yo quiero dar gracias a Dios por Carmen Abigail, porque la veo juiciosa en la escuela. Eso me gusta mucho, Carmen. Gracias. Eres una mujer de reino y sé que vienen cosas tremendas. Estoy viendo a varias personas que están viniendo todas las noches. Y eso es poderoso. Vamos a sentarnos, vamos a aprender, vamos a ser activados, vamos a ser bendecidos, vamos a darle al Señor, ¿verdad?, nuestro tiempo. Vamos a entrar en la escuela, vamos a ser formados, vamos a ser bendecidos. Por eso es que tenemos que ser gente del Espíritu, tenemos que ser gente de oración, gente de fe. Vamos a iniciar la escuela. Estamos entonces de nuevo en la escuela número 40, dinámica de Casas Cornelio, en la serie Jesús, ¿verdad?, el sumo sacerdote. Sacerdocio de vida. Este es un sacerdocio de vida por vida, sangre por sangre. Ese fue el sacerdocio que Aarón conoció en Melquisedec. Perdón, a Abraham. Pasa hasta las mejores familias. De nuevo, sacerdocio de vida por vida, sangre por sangre. Ese fue el sacerdocio que Abraham conoció en Melquisedec, en Cristo. Abraham vio su día. Abraham vio la manifestación del reino. Abraham vio la manifestación del Mesías. Abraham vio la llegada del Mesías y lo celebró. Esto es poderoso. Esto es maravilloso. Esto es grande porque el Padre realmente está trayendo revelación grande. Esta escuela es para abrirnos los ojos. Esta escuela es para abrirnos el entendimiento. Esta escuela es para poder nosotros, ¿verdad?, ser empoderados, ser entronados y ser enviados. El Padre quiere que seamos enviados. El Padre quiere que nos levantemos con poder, que nos levantemos con autoridad, que tengamos ese derecho legal cuando abrimos la boca. Por eso tenemos que sentarnos. Quiero verlos cada día sentados, con un bolígrafo, con un cuaderno, sentados escribiendo, amén, para poder dar lo que recibimos. Y quiero decir a la gente, no tenemos varias escuelas. Bendecimos a Sandra Girón, bendiciones, mi linda, te bendigo, gracias por bendecir el reino. No tenemos varias escuelas, no deberíamos de tener varias escuelas.
En este momento quiero que todos se sienten, ajá, Clever, bienvenido, que todos se sienten a aprender en la escuela. No tenemos 2 escuelas, ni 3 escuelas, ni 4 escuelas. En este momento todos los que están con el mentorado tienen que sentarse a escuchar la escuela. Los demás podrán repetir, sí, pueden dar también, pero la escuela de punta, la escuela de cabecera donde todos nos sentamos es esta, para que todos seamos entrenados. Yo no soy egoísta, pero quiero que haya orden, porque si no hay un orden vamos a estar en desorden, y el desorden para nada nos beneficia, el desorden para nada nos levanta, el desorden para nada nos bendice. Entonces, por favor, vamos a tener una sola escuela. Y es la escuela, a esta hora tenemos una sola escuela todos los días, de lunes a viernes. Amén. Vamos a tener esta escuela que es una escuela de entrenamiento puro. Yo también estoy dándole la escuela a Europa, se lo estoy dando por Zoom, ¿verdad? Ahí reunimos 30, 40 personas, 30, 40 personas, 30, 40 personas. Yo los reúno en el Zoom, que es lo que ustedes pueden hacer con sus equipos personales en el Zoom, que es más fácil porque ustedes les ven la cara y pueden compartir. Entonces ahí están con sus equipos, ¿verdad? Pero la escuela principal es esta, para que no tengamos confusión, para que no haya confusión, porque la confusión no ayuda. Vuelvo y les repito, no ayuda. Amén. Entonces, un sacerdote que dio su vida para ser hermano mayor, primero entre iguales, nos visitó en nuestra calamidad humana para elevarnos a su estatura de varón perfecto, cosa que ningún sacerdote de Leví o de Aarón hicieron. El sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Leví ya no nos dieron esa sangre, no fue sangre por sangre, no fue vida por vida. En cambio, este sacerdote que es el Mesías nuestro Señor, Él nos dio su sangre y Él nos dio su vida. Él vino a rescatarnos, a colocarse en la posición de nosotros para desde nuestra posición sentir el dolor humano, lo que se siente. Amén. Es poderoso. Entonces, Hebreos capítulo 7, verso 11, todos juntos, Hebreos capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún, verdad, de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Por qué se levanta Jesucristo y no viene del orden de Aarón? ¿Y por qué entonces viene del orden de Melquisedec? ¿Y por qué habría que levantar otro sacerdocio si ya había uno? Sí, pero había uno enfermo, había uno bloqueado, había uno con sus leyes, con sus dogmas, con sus rituales, con sus costumbres, ¿verdad? Pero necesitábamos entonces que viniera uno ya en la posición de nosotros, uno que viniera a redimirnos, a arrancarnos del cautiverio y que desde nuestra posición, desde nuestro dolor entendiera, ¿verdad?, el dolor humano. Entonces, el sacerdocio es una gracia dada por el Eterno, no una profesión o título. Tú no eres un sacerdote por título. Tú no eres un sacerdote como los católicos, que son sacerdotes porque ya tienen el título, lo han estudiado. Pero en Cristo somos un sacerdote por la gracia. Es bajo la gracia del Espíritu Santo. Es bajo la gracia del Señor que recibimos, ¿verdad? Que recibimos y que somos activados. Amén. Entonces el sacerdocio es una gracia dada por el Eterno, no una profesión o título. El sacerdocio levítico no era perfecto. El de Melquisedec era Dios mismo pastoreándonos y salvándonos. De nuevo, el de Melquisedec era Dios mismo pastoreándonos y salvándonos. El sacerdocio de Melquisedec es el gobierno de Dios revelado a Abraham sin intermediarios. Poderoso, de nuevo. El sacerdocio de Melquisedec es el gobierno de Dios revelado a Abraham sin intermediarios. O sea que Abraham vio a Dios cara a cara. Abraham vio al Mesías cara a cara. Por eso es que el Mesías se atreve a decir que Abraham vio su día y se gozó. ¡Wow! Poderoso, poderoso.
que está llegando para ti es una unción sin intermediarios. La unción que está llegando para ti es una unción de expansión, es una unción de rompimiento, es una unción de crecimiento, es una unción que te va a incrementar. Vas a ser incrementado en el reino, vas a ser incrementado en el ministerio, vas a ser incrementado. Todo lo que toques va a crecer, todo lo que toques se va a multiplicar, todo lo que toques va a resucitar. Tremendo. Entonces, el sacerdocio levítico es origen de la ley ¿verdad?, dada a Moisés. De nuevo, el sacerdocio vamos a diferenciarlos. El sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad?, es el gobierno de Dios revelado a Abraham sin intermediarios. Poderoso, ¿no? Poderoso. Ahora, el sacerdocio levítico es origen de la ley dada a Moisés. Aquí interviene el hombre. Aquí hay una intervención de hombre. ¿Por qué? Porque Dios habló cara a cara con Moisés, pero Moisés ungió y habló con Aarón. Tremendo, ¿no? Entonces ya en el ungimiento del sacerdocio hay una intervención. En cambio, en el sacerdocio de Melquisedec no hay ninguna intervención humana. Es Dios mismo ministrando a Abraham. Es Dios mismo trayendo vida. Es Dios mismo trayendo revelación. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec es el gobierno de Dios mismo visitando a Abraham. Y él mismo dándole salvación como el cordero preparado para el sacrificio. Por lo tanto, es un sacerdocio perfecto. Es un sacerdocio santo. Es un sacerdocio superior. Hubo un traspaso de mando. Por ello, Melquisedec no desciende de ninguna tribu genealógica, pues es Dios mismo. Su gobierno, su reino no es de origen humano, es totalmente divino. Entonces, el sacerdocio que está en nosotros es totalmente divino. Es por eso que cada vez que abrimos la boca manifestamos la vida de Dios. Cada vez que abrimos la boca manifestamos la vida del Padre. Manifestamos la vida del Señor, del Santo de los Santos. Es importante que de nuestra boca brote revelación, que de nuestra boca brote vida, que seamos transportadores de vida, que seamos transportadores de revelación, que seamos personas serias, que seamos personas conectadas con la fuente. No podemos estar divididos de la fuente, tenemos que estar unidos a la fuente. Poderoso. Amén. Entonces, Abraham fue salvo. Oigan esto, Abraham fue salvo. Alguien me dice: Jaime, ¿de qué estás hablando? ¿Estás diciendo que Abraham fue? Sí, Abraham fue salvo. Claro, el único que salva es Jesucristo. Abraham fue salvo porque se encontró con Melquisedec, que es Cristo mismo. Abraham fue salvo, probó el vino y probó el pan, porque cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec, Melquisedec lo bendice con pan y con vino. ¿Y qué es el pan y el vino? Es la carne y la sangre. O sea que Melquisedec le dio a probar el cumplimiento. Toda la promesa que le hicieron a Abraham se le cumplió en el momento que Abraham se encuentra con Melquisedec, porque lo bendice con pan y con vino, lo bendice con sangre y con cuerpo. O sea que Abraham fue salvo. Abraham probó la muerte anticipada. Abraham probó la resurrección anticipada. Abraham probó la Santa Cena anticipada. Tremendo, poderoso. Y en Abraham lo probaron entonces todas sus generaciones. En Abraham lo probó Leví. En Abraham lo probó Moisés. En Abraham lo probó entonces Aarón. Y en Abraham lo probó todas las generaciones hasta nosotros. Y todas las que vendrán. Entonces Abraham fue salvo y sano en aquella hora. Tremendo. Abraham fue salvo y sano en aquella hora. Él y toda su descendencia junto con él. En el encuentro con Melquisedec se cumple la promesa. Toda la promesa que el Eterno le hace a Abraham, cuando él se encuentra con Melquisedec, tiene un cumplimiento. ¡Wow! Tremendo. O sea, promesa cumplida, promesa hecha realidad al encontrarse con Melquisedec. Porque recibió pan y recibió vino. Se encontró con el sacerdote de sacerdotes. Se encontró con el Todopoderoso, con el Anciano de Días, con el Santo de los Santos. Poderoso. Abraham es tremendo. ¡Wow! Amén. Entonces en el encuentro con Melquisedec se cumple la promesa que le hicieron a Abraham. O sea que Abraham murió conociendo el cumplimiento. Abraham murió conociendo al sacerdote principal. Abraham murió conociendo al Todopoderoso. Celébrelo. ¡Uy, santo! ¡Aleluya! Que se active
la generación de revelación, la generación de gloria, la generación de fuego, porque eso es lo que somos, una generación de fuego, una generación de activación, una generación de expansión. Poderoso el Señor. Ajá. En el encuentro con Melquisedec se cumple la promesa. Génesis capítulo 12, verso 2 al 3. Y haré de ti una nación grande. Mire la promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Poderoso, ¿no? Ajá. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, en ti, en ti, en ti. O sea que dentro de la semilla de Abraham habían generaciones, dentro del esperma de Abraham habían generaciones, dentro de la matriz de Abraham habían generaciones, en sus lomos habían naciones. Tremendo. De nuevo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. No, pero vamos al 2 primero. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti, dentro de ti, aleluya, serán benditas todas las naciones de la tierra. No veo al pastor Iván. ¿Dónde está el pastor Iván? Bueno, gloria a Dios. Necesito que se me sienten y que reciban. Es importante que se sienten y reciban. Amén. Poderoso el Padre. Es importante que entendamos el reino. Amén. Perfecto. Haré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. De nuevo, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Tú y yo. Cuando él se encontró con Abraham, automáticamente él, ¿verdad? Ahí se le cumplió la promesa. Todas las naciones fueron salvas en la sangre. Todas las naciones fueron salvas en la carne. Todas las naciones probaron la sangre y probaron la carne, probaron la Santa Cena anticipada. Es poderoso todo esto. Gracias, Señor. Amén. Bueno, aquí estoy, profeta. Lo quiero ver entonces como con Iván, con su nombre. ¿Quién es luz? Amén. No, Señor, vamos, con su nombre, conéctase con su nombre, para que yo pueda distinguirlos, saber que están ahí. Amén. El Padre es hermoso. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren. Esto me toca mucho. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el encuentro de Abraham con Melquisedec fueron benditas todas las naciones de la tierra. Wow. El Mesías confirmó que Abraham había visto su día. Aleluya. Y con Abraham lo vio Leví. Y con Abraham lo vio Aarón. Y con Abraham lo vio Moisés. Y con Abraham lo vio Elías. Y con Abraham lo vio Ezequiel. Lo vio Isaías. Lo vieron los profetas. De Abraham hasta Jesús. Y de Jesús hasta nuestros días. Todos lo vieron. Fuerte. El Mesías confirmó que Abraham había visto su día. Abraham había visto su día y se gozó. Juan capítulo 8, verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Lo dijo 2 veces. Abraham se alegró porque probó la sangre y probó la carne anticipada antes de la muerte y antes de la resurrección que iba a acontecer en el siglo venidero. O sea, espérate. Es tremendo esto. Abraham vio el siglo venidero en su siglo. Abraham vio la resurrección en su ahora. Abraham vio la muerte en su ahora. Abraham vio al Mesías en su ahora. Abraham vio al sacerdote de sacerdotes en su ahora. Y no solamente lo vio, sino que le diezmó. Fuerte. El Mesías confirmó que Abraham había visto su día y se gozó. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vio al Cordero. Fuerte esto. Vio al Cordero que salvó a Israel. Porque fue así literalmente. De nuevo, vio al Cordero que salvó a Isaac. Porque fue así literalmente. Si el Cordero no aparece, Isaac hubiera sido el sacrificio. Fuerte.
Aleluya. De nuevo, vio al cordero que salvó a Isaac. Porque fue así. Literalmente fue así. Si el cordero no aparece, Isaac hubiera sido el sacrificio. Isaac fue salvo, y en Isaac fue salva Israel, y en Isaac fue salva las naciones, y en Isaac fue salva la tierra por un cordero que había de venir. Aleluya, muy fuerte. Génesis capítulo 22, verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No era la sangre de Isaac la que iba a limpiar la tierra, era la sangre del Mesías. Y ese cordero enredado en el zarzal era, ¿verdad? Él era la sangre y era el cuerpo anticipado. Porque antes de que Abraham experimentara este evento del cordero, ya se había encontrado con Melquisedec. O sea que ya le había dado la sangre, ya le había dado el pan, ya le había dado el vino. Ya, entonces ese Isaac no tendría, ¿entienden?, que morir. Porque su sangre no iba a redimir a nadie. Era la sangre del Mesías. Es por eso que el cordero ya estaba preparado. Y es por eso que el Mesías dice que Abraham vio su día. Tremendo, ¿no? Entonces en Isaac su hijo, todo Israel y las naciones de la tierra fueron salvas. Sin la sangre de Isaac. Pues había una superior. Entonces estamos en Génesis 14, 18 y 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, aleluya, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Agarró pan y agarró vino y lo bendijo, porque automáticamente Abraham se había encontrado con Jesucristo mismo, se había encontrado con la salvación, se había encontrado con el cordero que había de venir en el siglo venidero. O sea que el siglo venidero se le reveló a este hombre en su ahora. Poderoso, fuerte, maravilloso. Juan capítulo 5, verso 53. El Mesías le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Abraham tuvo vida en él, porque probó la sangre y probó la carne anticipada. Es por eso que el Mesías dijo: este hombre vio mi día, este hombre probó mi sangre, este hombre probó mi carne, este hombre probó mi santa cena, este hombre fue sano, él y todas sus generaciones. Poderoso. Wow. Entonces ese carnero trabado que vio Abraham era el evento del siglo venidero. Aleluya. De nuevo. Entonces ese carnero trabado que vio Abraham era el evento del siglo venidero. Ese carnero. Porque él agarró el puñal para matar a su hijo Isaac. Y cuando él agarró el puñal para matar a su hijo Isaac, le grita el ángel y le dice: Abraham, detente. Y cuando él ve para atrás, ve al cordero. Ese cordero, de nuevo, ese cordero o ese carnero trabado que vio Abraham era el evento del siglo venidero. Era el Mesías en su primera venida viniendo como cordero a comprarnos con sangre, a libertarnos con su vida. Tremendo. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En ese momento Abraham tuvo la vida eterna. En ese momento Abraham fue salvo. En ese momento Abraham fue sano. Eso es poderoso, eso es fuerte, eso es glorioso, tremendo. Amén. Gracias, Pastor Iván, ahora sí lo veo. Qué bueno. Amén. Ajá. Y ese pan y ese vino, de nuevo, y ese pan y ese vino con el que Melquisedec lo bendice, es el acto consumado por el Mesías mismo. Aleluya. Cuando Melquisedec le da el pan y le da el vino, le está dando el acto consumado. Le está dando el acto consumado de la cruz o del madero
de la sangre, de la resurrección, de lo que 2000 años después iban a ver sus hijos. Él lo probó primero. Por eso el Mesías dijo, Abraham vio mi día y se gozó. ¡Wow! Poderoso, tremendo. Amén. Juan capítulo 6, verso 51 de nuevo. Y ese pan y ese vino con el que Melquisedec lo bendice es el acto consumado por el Mesías mismo. Juan capítulo 6, verso 51. ¿Qué dice Juan capítulo 6, verso 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne. Oh, no. De nuevo, yo soy, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¡Wow! Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él iba a dar 2000 años después su carne por la vida del mundo. Antes de que el mundo la probara, antes de que Israel la probara, Abraham la probó. Y en Abraham la probó Leví. Y en Abraham la probó Aarón. Y en Abraham la probó Moisés. Y en Abraham la probaron los profetas. Y en Abraham la probó toda la tierra. Fuerte. Abraham lo comió. Abraham comió su carne, qué rico. Y con él todas las naciones, ¿verdad? De la tierra. No se puede resucitar el sacerdocio de Melquisedec si no se cura el sacerdocio de Leví. El sacerdocio de Melquisedec está muerto en el siglo nuestro si no curamos el sacerdocio de Leví, porque el que está operando en algunas áreas de nuestra vida es el sacerdocio de Leví. Es el error, es el pecado, es la falencia, es la religión, es la mezcla. Es la repetición, ¿cómo se llama esto? No, la palabra no es repetición, la palabra es la tradición, perdón, es la tradición, es la costumbre, es el dogma, es el mito. Esa es la herencia del sacerdocio de Aarón, esa es la herencia del sacerdocio de Leví, tremendo, ¿no? Y ese está enfermo. Y como ese está enfermo, entonces el sacerdocio de Melquisedec en la generación que se tiene que dar está muerto. Fuerte. La mujer del flujo de sangre fue curada. Miren qué tremendo esto. Acuérdense de la mujer que tenía un problema, que no podía, ¿verdad? Que tenía un problema en la matriz, que tenía un sangrado y que se arrastraba. ¿Se acuerdan de ella? Bueno, ella se aparece aquí en el camino porque esa mujer es una parte de la iglesia. Es una parte de la iglesia ambigua, una parte de la iglesia vieja, una parte de la iglesia tradicional, una parte de la iglesia entonces ritualista, legalista, enferma, metida en humanismo, metida en Babilonia, metida en cautiverio. Tremendo, ¿no? Entonces, wow, la mujer del flujo de sangre fue curada. Ella representa al sacerdocio de Leví y su matriz enferma. La matriz, acuérdense que una mujer no es productiva ni es fértil cuando una mujer tiene sangrado y tiene un problema de sangrado en su vagina, en su vientre, entonces, ¿verdad? No puede quedar embarazada, no es fértil, tampoco no puede tener relaciones sexuales con nadie porque está enferma. Así estaba aquella mujer por 12 años enferma, paralizada. O sea que el sacerdocio de Leví ha estado enfermo, ha estado paralizado, no ha tenido el poder para engendrar hijos a la estatura del varón perfecto, por lo tanto no se va a salvar, porque la única matriz que se va a salvar es la matriz que pare hijos para el padre. La Biblia dice que la mujer se salvará pariendo hijos, hablando de la iglesia del tercer día, hablando de la iglesia santa, hablando del sacerdocio, ¿verdad? Restaurado, del sacerdocio que resucita en Melquisedec, en Cristo. Entonces la mujer del flujo de sangre fue curada. Ella representa el sacerdocio de Leví, ¿verdad? Y su matriz enferma, fuerte. La niña resucitó. Ella era esclava del sistema de Jairo. Era su hija. Y Jairo era uno de los principales de la sinagoga. ¿Ven ustedes lo que hay aquí? Jairo entonces, ¿verdad? Es un intermediario. Está entre el siglo venidero y el siglo presente. Está viendo la iglesia enferma y
y está a punto de ver la resurrección de la iglesia del siglo venidero, o la iglesia del reino, en su hija, ¿verdad? La iglesia que tiene que ver la luz, la iglesia que tiene que probar el sacerdocio puro, la iglesia que tiene que probar la vida del Cordero, la iglesia que tiene que caminar en luz, en revelación, en nueva vida. Tremendo. Entonces la niña resucitó. Ella era esclava del sistema de Cairo. Era su hija. Lucas capítulo 8, verso 41 al 42. De nuevo, Lucas capítulo 8, verso 41 al 42. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies del Mesías, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija, ¿verdad?, única, como de 12 años, que se estaba muriendo. La niña se estaba muriendo. Y mientras el Mesías se retrasa un poco atendiendo a la vieja para curarle el sangrado, muere la niña. Es profético todo esto. Es profético todo esto. Porque esa mujer representa el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Leví, que por causa de que ese sacerdocio está muerto, está enfermo, está contaminado, entonces el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, está muerto. Necesitamos resucitarlo. No es casualidad que la niña tenga 12 años. ¡Wow! No es casualidad que la niña tenga 12 años y que la vieja enferma tenga también 12 años, sin ser fértil. Aquí no hay ninguna casualidad. Fuerte esto. Esto es profético. Un evento desata al otro. Un evento desata al otro. Es un sacerdocio humano versus un sacerdocio divino. Es un sacerdocio de falencias. Es un sacerdocio de iniquidad versus un sacerdocio santo. Fuerte. Entonces, Lucas capítulo 8, verso 43 al 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Por ninguno podía ser curado. La niña tenía 12 años y la vieja estaba 12 años enferma. Un evento. El Señor tenía que ir a la casa de la niña y en el camino se cruzó la vieja. Es poderoso. Se le acercó por detrás. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ella tocó el sacerdocio del Mesías. Oiga esto. Porque el sacerdocio de Leví, oiga esto, el sacerdocio de Leví no producía frutos. Tenía que venir uno mejor en Cristo para levantar a esta generación muerta por la matriz de un sacerdocio enfermo, de un sacerdocio legalista, de un sacerdocio religioso, de un sacerdocio pentecostalista, de un sacerdocio humanista. Ella tocó el sacerdocio del Mesías y fue curada. Aleluya, es impresionante. El sacerdocio de Leví tiene que tocar al sacerdocio del Mesías, al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Moisés tienen que tocar para ser curados. Porque la única manera de que aquel flujo de sangre se parara de aquella matriz fue tocarlo. Ella tocó al maestro y automáticamente fue curada. O sea que este sistema endeble, este sistema religioso, este sistema caduco, lo que tiene que hacer es tocar al Mesías. Lo que tiene que hacer es tocar al sacerdocio santo, al sumo sacerdote, para que sea curado y pueda parir hijos a la estatura del varón perfecto. Tremendo. Entonces ella tocó el sacerdocio del Mesías y fue curada. Este sacerdocio no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá, del Cristo. Y según la ley mosaica, el Mesías no podía ser sacerdote. Sería ilegal. El Mesías no podía ser sacerdote. O sea que él venía de la tribu equivocada. Para ser candidato y ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá. Significa que él está descalificado para Moisés, para la ley mosaica, pero para la eternidad él es el sacerdote perfecto, sangre por sangre y vida por vida, santo, perfecto, poderoso. Entonces, según la ley mosaica, el Mesías no podía ser sacerdote, sería ilegal, pero ya en la eternidad Abraham
Leví, Aarón, Moisés y todos bebieron la sangre y comieron el pan y diezmaron todo al Cristo, a la tribu de Judá en Melquisedec. Sembraron todo, dieron todo. ¡Wow! Poderoso el Eterno. Ella bebió la sangre y comió la carne porque tocó al Mesías. Aquella mujer, cuando bebió la sangre y cuando tocó la carne, automáticamente fue curada, automáticamente fue salva, automáticamente salió de su enfermedad, porque la religión es enfermedad, legalismo es enfermedad, humanismo es enfermedad, ¿verdad? Todos estos demonios que nos separan del propósito eterno son enfermedad. Todos estos demonios que nos alejan del propósito eterno son enfermedad. Juan capítulo 6, verso 54. El que come mi carne, wow, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fuerte, aleluya. 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 Recibe la vida. Recibe la vida. Respira la vida del Padre, respira la vida del Cordero, recibe vida, aleluya, resucita. Iglesia oprimida, sal de la cueva. Iglesia oprimida, sal del cautiverio. Iglesia oprimida, sal del dogma, sal del ritual, sal de la tradición, sal del humanismo, sal de la mentira, aleluya. Poderoso el que vive para siempre. Juan 6:54. El que come mi carne, maravilloso, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Aleluya. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Recibió la vida eterna en sus generaciones. De tal manera que hoy todas sus generaciones, por la promesa, son salvos. ¿Por qué? Es normal que Israel sea salvo, hubo una promesa. Es normal que tú y yo seamos salvos, hubo una promesa que fue cumplida cuando Melquisedec le dio pan y vino, cuando el cordero enredado en el zarzal se le apareció, poderoso, ¿no? Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré. ¿Cuándo? En el día postrero. ¡Aleluya! Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Abraham, cuando probó la carne y cuando probó el vino, la sangre, tuvo frente a él al día postrero. Porque el día postrero es el siglo venidero. Y el siglo venidero es el Mesías mismo. ¡Poderoso! Y Jesús mismo dice que Abraham vio su día. O sea que en su ahora Abraham probó al siglo venidero, probó al que había de venir 2000 años después. Poderoso. De nuevo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Poderoso. Sabemos que el día postrero es el Mesías mismo, es la llegada del reino con el retorno del Mesías. Ese es el siglo venidero. Para nosotros es el siglo venidero. Para nosotros es el siglo venidero. Poderoso. El Mesías en su primera aparición fue el siglo venidero. Oigan esto. El Mesías en su primera aparición fue el siglo venidero, porque en él se cumplió todo lo que los siglos anteriores o días primeros profetizaron a través de sus profetas. De nuevo lo repetimos para que haga clic en el espíritu. Aleluya. Que golpee el espíritu, que golpee las entrañas, aleluya, que hiervan las entrañas de los profetas genuinos, que hiervan las entrañas, que hierva el espíritu, que esta generación no se preocupe más solo por el cuerpo y por el alma, que también se preocupen por el espíritu, que seamos activados en el espíritu, que seamos, aleluya, con poder, activados en revelación de espíritu. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. De nuevo, el Mesías en su primera aparición fue el siglo venidero para la gente de sus días, porque en él se cumplió todo lo que los siglos anteriores o días primeros profetizaron a través de los profetas. Pero el Mesías mismo, oigan esto, pero el Mesías mismo es para nosotros y nuestras generaciones el día postrero. Aleluya. De nuevo, para nosotros el Mesías es el día postrero. Para nosotros el Mesías es el siglo venidero. De nuevo, pero el Mesías mismo es para nosotros
y nuestras generaciones el día postrero, o el siglo venidero, en su retorno, y con él su reino de paz. Y con él su reino de paz. Estamos esperando al siglo venidero, al que ya vino. El siglo venidero ya vino. Estuvo enfrente de Abraham. Abraham lo iba a esperar, sus generaciones lo iban a esperar, él lo vio. Isaías lo vio, en su ahora vio al siglo venidero. Y tú y yo estamos viendo al siglo venidero. Y nuestros hijos verán el siglo venidero. Y los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Aleluya. Entonces, al ser curada la vieja, la niña resucitó. De nuevo, entonces, al ser curada la vieja, automáticamente la niña resucitó. El Mesías curó a la vieja con su sangre y su carne, para justo con él resucitar, para junto con él resucitar a la niña. Poderoso. Le dio la carne y la sangre a la vieja cuando lo tocó. Y cuando la vieja probó la sangre y probó la carne, fue libre, ¿no? Fue salva. Y automáticamente sus generaciones resucitaron. Automáticamente el sacerdocio de Leví muerto resucita. Pero hay que curar a la vieja. Hay que romper la tradición. Hay que romper religión. Hay que romper legalismo. Hay que romper malicia. Hay que romper costumbre. Hay que romper todos estos espíritus religiosos para que pueda la niña, que forma parte del sacerdocio de Melquisedec, que forma parte del sacerdocio de Jesucristo, resucite. De nuevo, entonces al ser curada la vieja, la niña resucitó. El Mesías curó a la vieja con su sangre y su carne para junto con él resucitar a la niña. El sacerdocio de Aarón, Leví, no podía darse y entregarse. De nuevo, el sacerdocio de Leví no podía darse y entregarse, no podía morir ni resucitar. El maná fue el pan de Moisés, pero el Mesías fue y es el pan que descendió del cielo. El pan es superior. El pan, el maná de Moisés en el desierto, era un maná perecedero. El maná, el pan de Jesucristo, que es el mismo, la vida eterna, es eterno por los siglos de los siglos de los siglos. Es por eso que cuando él se sienta con la samaritana, él le dice: mira, yo te voy a dar de beber un agua a ti que cuando tú la pruebes, oh la la, no vas a volver a tener sed nunca más. ¿Y sabe qué le dijo a ella? Wow, Señor, dame de beber esa agua porque estoy cansada de venir aquí. Y es verdad. Cuando el reino se te revela, ya no vas a querer el agua vieja de Jacob. Ya no vas a querer esos tomos y esos libros que te dieron de teología por muchos años y esa repetidera vana. Ya no vas a querer esa agua, ya no la necesitas. Cuando se te revele el reino, Dios del cielo, vas a dejar la necesidad y vas a provocar la oportunidad. ¿Entiendes lo que te digo? Vas a dejar la necesidad, porque la samaritana dejó el agua que era su necesidad y se fue detrás de su oportunidad, porque se fue a predicar el evangelio del reino a una ciudad y la salvó, la liberó. Entonces, cuando tú no conoces el reino, estás detrás de tu necesidad. Cuando tú no conoces el reino, estás detrás de que te pongan la mano, de que te profeticen, de que te oren, de que te ayuden. Pero cuando tú conoces el reino, sueltas la necesidad y te vas detrás de la oportunidad. Te vas detrás de producir, de provocar, de declarar, de desatar. Hay vida de reino a través de ti. Hay resurrección. O sea que cuando tú abres la boca, todo hueso que está muerto resucita. Toda vida que está seca se levanta. Toda familia paralizada resurge, porque hay un poder en ti que genera vida. Tremendo. Fuerte. Entonces, Juan capítulo 6, verso 58. Juan capítulo 6, verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. Aleluya. Este es el pan que descendió del cielo. Este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Él es uno con nosotros y nos reveló su reino, nos reveló su doctrina, nos reveló su justicia, nos reveló su propósito para levantarnos como ese gigante dormido, ese trac, esos huesos de la casa de Ezequiel, esas aguas que crecen de la casa de Ezequiel, ese incremento de espíritu, ese incremento de revelación sin levadura. Una masa que crece sin levadura. Una masa que crece con la revelación del Espíritu, con la vida del Espíritu, sin malicia, sin mezcla. Poderoso, aleluya. Santo.
Fuerte. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. Y no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Cómo no iba a ser curada la vieja esta que estaba enferma? Probó el pan. ¿Y cómo no iba a resucitar la niña? Probó el pan, y todo aquel que se atreva a comer. Por eso la Biblia dice: y bienaventurado aquel que coma pan en el reino. No quedarás atorado, no quedarás estancado, no quedarás amarrado. Se van a abrir tus ojos, se van a abrir tus oídos, se va a abrir tu entendimiento. Vas a comer miel. Es que me gusta mucho que en la guerra, ¿sabes qué? Jonathan le dio de comer miel y los ojos se abrieron y las personas abrieron sus ojos, porque Jonathan les reveló el reino que venía de la matriz de David, de las entrañas de David, porque Jonathan era amigo de David y David es la matriz del Cristo. Poderoso, todo aquello que se acerca al reino florece, se le abren los ojos, viene la luz, viene la revelación, viene la justicia. ¡Wow! Poderoso. Aleluya. Rico. Juan capítulo 6 verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. Reciba reino, sea golpeado con reino. ¿Sabe una cosa hermosa? Cuando usted es activado con el mensaje del reino, su vida va a cambiar. Al principio usted va a repetir todo. Después, cuando el reino lo golpea a usted, usted va a entender cada palabra. Por eso es bueno que usted repita. Por eso es bueno que estamos dando ahora el reino y usted lo escriba y usted lo repita con su equipo. Es bueno. Para que un día se le destapen los oídos, se le va, ¡boom!, sus oídos, ¡boom!, sus ojos, y va a querer volar. Va a decir: Dios mío, ¿cuántas veces prediqué esto y no lo entendía? Dios mío, has abierto mis ojos. Me diste colirio, me diste miel, y se rompieron mis ataduras, se rompieron mis prisiones, se rompieron mis oscuridades, se rompieron las trampas de mis pies. Oh, bendito el Eterno. Que alguien lo bendiga. Que todas las ciudades iberoamericanas, que toda Iberoamérica, que toda Latinoamérica y la comunidad internacional, Dios mío, que toda la Europa, que toda la tierra celebre, todos juntos celebrando el reino sobre la tierra. Poderoso. ¡Wow! Fuerte. La vieja lo comió al tocarlo. Y no podemos dudarlo, porque él mismo dijo que era el pan de vida. Entonces era normal que con su sangre quedara invalidada cualquier sangre de animal que los sacerdotes practicaban para los sacrificios en el pasado. Era normal que la sangre del sumo sacerdote, sangre santa y bendita, eliminara e invalidara cualquier sangre de animal. Un cambio brusco, un cambio abismal. La vieja tocó la carne y la sangre, y de una fue curada del sangrado y del sacrificio del sacerdocio de Aarón. ¡Wow! Ahora un sacerdote superior con su propia sangre limpió a la vieja para resucitar a la niña, a los hijos hermanos, a los iguales, porque Él es nuestro hermano. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Bendito el que vive para siempre. Significa que Él está preparado para heredarnos su humanidad y para heredarnos su deidad. ¡Wow! Poderoso. Porque Él le agregó humanidad a su deidad. Y la humanidad que Él le agregó a su deidad eres tú y soy yo. Por eso es que hay una parte de nosotros que habita en Él. Y hay una parte de Él que habita en nosotros. La parte de nosotros en Él es su humanidad perfecta, ¿verdad? Y la parte de Él en nosotros es su deidad gloriosa. Somos uno. Es por eso que cuando Él grita en la tierra, lo hace por nuestra boca. Y cuando nosotros gritamos en el cielo, lo hacemos por su boca. Estamos unidos en la eternidad. Tremendo. ¡Wow! Fuerte. Ahora un sacerdote superior con su propia sangre limpió a la vieja para resucitar a la niña, a los hijos hermanos. Lucas capítulo 8 versos 54 al 55. Lucas
Espero que tengamos la Biblia en la mano, ¿no? Lucas, capítulo 8, versos 54 al 55. Es que hay que celebrar. ¿Sabes por qué me río? Porque voy a celebrar cada momento de la luz. Hay que celebrarlo. Cada momento de expansión hay que celebrarlo. Cada momento de conexión hay que celebrarlo. Cada momento de revelación hay que celebrarlo. Cada momento de crisis hay que celebrarlo, porque esa crisis es la excusa de Dios para crear un monstruo. Algo grande está llegando. Algo poderoso está llegando. Se oye el terremoto. Veo las maletas llenas de dólares. Veo las maletas llenas de dinero. Veo recursos, veo hogares restaurados, familias curadas, veo cosas creciendo, veo cosas moverse, veo que lo estancado empieza a fluir, veo candados siendo quebrados, veo cadenas desmenuzadas. Dios del cielo, se está desatando un poder glorioso. Iberoamérica celebra, la tierra celebra. Poderoso, wow. Poderoso. Lucas 8, 54 al 55. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. De nuevo su espíritu volvió. Necesita volver el espíritu de Pentecostés a la iglesia. Necesita volver la revelación. Necesita volver la vida. Mucha letra. Mucho conocimiento estático. El Señor no creó a la iglesia para ser estática, sino dinámica. El reino es revelación dinámica, conocimiento dinámico. El reino es relación, el reino es el de repente del Padre, la hora del Padre, el siglo venidero manifestándose ahora, el día postrero operando ahora, como en el caso de Lázaro. Marta le dice: Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Marta no se había dado cuenta que el día postrero era el Mesías, que el día postrero entonces, que el siglo venidero estaba frente a ella, y que por lo tanto en ese momento iba a operar el siglo venidero, iba a operar el día postrero, y Lázaro iba a resucitar frente a sus ojos. ¡Wow! Es verdad para Lázaro y es verdad para la gente del siglo venidero, pero es verdad para la gente de ahora. Es verdad que el día postrero vendrá, pero es verdad que el día postrero está aquí. ¡Aleluya! ¡Wow! Entonces, verso 55. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Hay que darle comida. La niña estaba muerta porque le faltaba comida. Le habían dado un pan todo cacreco, un pan todo mezcladito. Ahora probó el pan, que el que lo prueba no volverá a tener hambre y vivirá eternamente. Y bienaventurado aquel que come pan en el reino. Aleluya, poderoso. Amén. Entonces su espíritu volvió. Lucas 8:55. E inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. El Mesías mandó que se le diese de comer, porque el Mesías se dio cuenta que aquel espíritu de muerte era la consecuencia de un pan enfermo, de una olla enferma. Hay que echarle harina a la olla para que se vaya la muerte. Hay que curar al clérigo. Hay que curar a la oficina oval de religión. Hay que curar, ¿verdad?, a toda su cúpula religiosa, a todas sus doctrinas, sus mensajes, sus cosas raritas. Y hay que curarlos, que toquen al que tiene carne y sangre, al que trajo el pan de vida eterna. Poderoso. Tenía que comer del verdadero pan para vivir. El pan que da este sacerdocio santo y eterno. Su reino eterno de paz. Él sacó la sangre de los animales por su sangre. Hizo a un lado la sangre de los animales en el sacrificio de Aarón, en el sacerdocio de Aarón, por su propia sangre. Él vino a demostrarnos. Él vino a demostrarnos que en el cielo hay alguien que se preocupa por nosotros, que en el cielo hay alguien, que allá en el cielo, en las posiciones celestiales, hay alguien que sufre en carne, que siente en carne lo que nosotros sentimos en nuestra carne aquí abajo. Poderoso. Entonces él sacó la sangre de los animales por su sangre. Por ello, antes que Abraham viera el cordero enredado en el zarzal, vio a Melquisedec. ¿Qué les parece? Antes de que Abraham, Dios mío,
viera al cordero enredado en el zarzal, se encontró primero con Melquisedec y le dio pan y le dio vino. Antes del evento anticipado, le ofreció el pan y le ofreció el vino. No morirá tu hijo, no morirá tu hijo. Toma la sangre y come la carne, porque no será tu hijo, soy yo, aleluya, el siglo venidero. Toma la carne y toma el vino y toma el pan. Lo preparó para el encuentro con el cordero enredado en el zarzal. Eso es muy fuerte. Wow. Él sacó la sangre de los animales por su sangre. Por ello, antes que Abraham viera el cordero en el zarzal, vio a Melquisedec. Y éste lo bendijo con vino y pan. Era Cristo mismo dándole su sangre y su carne, en lugar de la sangre de animales. Hebreos capítulo 7, verso 12. Hebreos capítulo 7, verso 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto fue lo que hubo, un cambio de ley. Algo se movió en la ley de Moisés. Algo se movió en el sacerdocio de Aarón. Eso dice Hebreos 7:12. La sinagoga no pudo sanar a la vieja. De nuevo, la sinagoga. Jairo era un principal de la sinagoga. No pudo curar a la vieja y su hija se estaba muriendo. O sea que el man era herrero con cuchara de palo. ¡Wow! Predican bonito y están en miseria. Predican bonito y están en la nada. Predican bonito, tienen un mensaje bonito, pero resultados feos. Tienen mensaje bonito, pero una vida fea, una vida reventada, una vida quebrada. Porque el mensaje que están predicando es un mensaje con sangre de animales. Necesitan predicar el mensaje del Mesías con la sangre que libera, con la sangre que libera, con la sangre que libera. Por favor, no me escriban a mí, por favor, ¿sí? Que estamos en vivo. Gracias, Señor. ¡Wow! ¡Wow! La sinagoga no pudo sanar a la vieja. Y por ello tenía gravia a la niña. ¿Qué les parece? De nuevo, la sinagoga no pudo sanar a la vieja y por ello tenía gravia a la niña. La niña estaba muerta, pues. El sistema tiene enferma a todos sus feligreses. Por eso es que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, no se levanta, no opera, no funciona en el nivel que tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque el sistema tiene oprimida a la iglesia. El sistema tiene amarrada a la iglesia. ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba, con encorvada? ¿Verdad? Que el sistema le hizo la encorvada, que el sistema lo atrapó. Esa es la iglesia, que la sinagoga tenía presa y para eso vino el Mesías, para levantarla con su sangre y con su carne. La sinagoga no pudo sanar a la vieja y por ello tenía gravia a la niña. Era necesario tocar al Mesías, al sacerdote eterno, santo y sin errores. Hebreos capítulo 7, versos 13 al 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, Dios del cielo, el altar que sirvió aparentemente y que agarraba los diezmos y que era sacerdocio, era de la tribu de Leví, la casa de Aarón y su descendencia, pero la de Judá no. Pero el Señor está levantando, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Estamos hablando del Mesías, que es de la tribu de Judá, no tiene nada que ver con la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto, verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Necesitas tener lupa para descubrir el sacerdocio del Mesías. Necesitas tener lupa para descubrir el mensaje del reino. Necesitas tener lupa y buen gusto, haber entrenado el gusto en una buena mesa, haber invitado a Marta para que te entrenara en el gusto que agrada al Mesías. Si tuvieras esa casa, ese Belén, esa casa de pan, ese pan que encendió del cielo, esa revelación del reino, yo te aseguro que hubiera un vómito masivo, ya hubiésemos vomitado toda la enseñanza de Babilonia y hubiéramos salido masivamente con un éxodo glorioso de Babilonia para el reino. Pero todavía hay gente que está mezcladita, todavía hay gente que escucha reino y después de aquí se va a escuchar al otro profetita que hace milagritos.
y al otro que pone la muelita de oro, y al otro que pone polvito de oro, y al otro que habla del anticristo y de la bestia, porque todavía no ha entendido el reino y tienen una sola mezcolanza, una sola mezcla. Les va a pegar una diarrea que solo Dios con nosotros. Pero bueno, tranquilo, si te pega diarrea hay una pastilla efectiva, reino. Aleluya. Poderoso, ¿dónde estamos? Ajá. Porque manifiesto es, Hebreos 7:14, que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec no tenía genealogía humana. Vean esto, eso es poderoso. El sacerdocio de Melquisedec no tenía genealogía humana, registro humano. Por ello no obedece a ninguna tribu, a ninguna nación o a ningún linaje humano. Es un misterio. El plan del Eterno para el cumplimiento del tiempo. El plan del Eterno para el cumplimiento del propósito. La llegada del reino en el Emmanuel. En el Emmanuel mismo, Dios con nosotros. Hebreos capítulo 7, versos 6 al 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham era el menor. Fue bendecido por el mayor, por el autor de la salvación tan grande, por el que había de venir y que Abraham vio. El día postrero lo vio Abraham porque se paró frente a él. El siglo venidero bendijo a Abraham. Abraham le diezmó. Los diezmos solo eran para la tribu de Leví, para Aarón y sus descendientes. En Abraham diezmó Leví, en Abraham diezmó Aarón, pero todos los linajes de la tierra, hasta Jesús mismo. De nuevo, pero todos los linajes de la tierra hasta Jesús mismo diezmaron en Abraham ese día. Entonces Melquisedec es la humanidad agregada a su deidad. ¡Wow! Melquisedec es la humanidad agregada a su deidad. ¿Por qué? Porque es una humanidad que no tiene genealogía. Es una humanidad que es sin padre y sin madre. Es una humanidad que no tiene registro humano. Entonces, esa parte humana, esa humanidad perfecta en Melquisedec, es la humanidad que fue agregada a su deidad. Es por eso que él fue hombre pero sin pecado, con una humanidad santa. Ese cuerpo perfecto, sin pecado, unido a Dios mismo. De nuevo. Entonces Melquisedec es la humanidad agregada a su deidad. Ese cuerpo perfecto, sin pecado, unido a Dios mismo, para salvar a todos, desde Adán hasta Abraham, y desde Abraham hasta Jesús, y desde Jesús el Hijo del Hombre hasta nosotros, por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Amén. Por ello, Melquisedec no tiene historia familiar, porque él es el Mesías anticipado. ¡Wow! Fuerte, poderoso, de nuevo. Por ello, Melquisedec no tiene historia familiar, porque él es el Mesías anticipado, que le cumplió toda la promesa del Eterno a Abraham y a toda su descendencia, por etnia y por fe, porque hay dos tipos de descendencia en Abraham. Una descendencia es de Abraham por etnia. ¿Qué es por etnia? Por raza, por sangre. Y la otra es por fe. Israel es por etnia, nosotros por fe. ¿Qué les parece que por ese día que Abraham recibió vino y recibió pan, tanto los hijos de la fe como los hijos de la etnia recibieron pan y recibieron vino? ¡Wow! Fueron salvos. Por eso tú y yo fuimos salvos desde ese día que Melquisedec, que Cristo mismo le dio pan y vino a Abraham. Fuerte. Hebreos capítulo 7, verso 3. Sin padre. ¡Wow! Anótalo. Hebreos capítulo 7, verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Se movió el sacerdocio de Leví, Aarón y Moisés, porque la salvación viene de los judíos como hermanos hijos, como iguales, como cuerpo, no como etnia o raza, porque Melquisedec no tiene registro genealógico. Entonces, como Melquisedec no tiene registro genealógico, Abraham fue salvo en Melquisedec,
pero Melquisedec no desciende de ninguna tribu. Poderoso, poderoso. Entonces no hay nación que reclame nada. No hay nación que se atribuya dueña de algo. Porque Melquisedec no viene, es sin padre, sin madre. Tremendo. Y Abraham fue salvo en Melquisedec. Nosotros, los de la fe y los de la etnia, fueron salvos en Melquisedec. Y Melquisedec es Cristo mismo. Por eso la salvación no viene de los judíos como nación, como raza, como etnia. Viene de los judíos como cuerpo, como iglesia restaurada, como hermanos, hijos, como los iguales que vienen al Padre, que se arrepienten. Tremendo. Ni judíos, tremendo, ni judíos, ni gentiles, ni griegos, ni hombre ni mujer pueden registrarlo de su raza, o pueden decir que es de su raza, porque Él es del cielo, el eterno, para la tierra. Por ello agregó humanidad a su deidad, para tener derecho legal sobre el hombre y sobre la materia, sobre la tierra toda. Poderoso. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Wow! Abraham y su descendencia fue uno en Cristo. Y Cristo lo confirmó y dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¡Wow! Agregó humanidad a su deidad para entendernos y liberarnos. Hebreos capítulo 4, verso 14. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice según nuestra semejanza, es que así como nosotros hemos sido tentados en todo, pero nosotros, ¿verdad?, no, hemos coqueteado con el diablo. El Mesías no, porque su humanidad era santa, sin pecado. Entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí no tenemos un Aarón que se creía mucho. Aquí no tenemos un Leví que se creía mucho. Aquí tenemos a uno que se encarnó, que es Dios encarnado, que agregó humanidad a su deidad y probó todo. O sea, probó todas las tentaciones, pero no pecó. ¿Qué quiere decir esto? Que fue tentado en todo, pero que no se dio al pecado. Y Él desde arriba puede entender nuestras debilidades, puede entender nuestras flaquezas. Tremendo. No existe otro sacerdocio que conociendo el pecado no peque. Aleluya. De nuevo, no existe otro sacerdocio que conociendo el pecado en toda su plenitud no peca. Solo nuestro Mesías, el que con su sangre curó a Abraham, a Leví, a Aarón, a Moisés y a todos nosotros. Fuerte, lo repito, no existe otro sacerdocio que conociendo el pecado en toda su plenitud no peca. Solo nuestro Mesías, el que con su sangre curó a Abraham, a Leví, a Aarón, a Moisés y a nosotros, a Adán y a Eva. La serpiente porque no se dejó, y Judas porque se ahorcó. Pero en Él hay esperanza para todo aquel que invoque su nombre. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Poderoso. El reino es hermoso. El reino es maravilloso y nosotros somos honrados de tener este sumo sacerdote que se hizo a semejanza de nosotros, que se encarnó, que fue Dios encarnado, que agregó humanidad a su deidad para entendernos, para ayudarnos, para libertarnos. Fue sangre por sangre, fue vida por vida. Por eso su sacerdocio es superior al de Aarón y superior al de Leví y superior al de cualquier otro sacerdocio que se quiera levantar. Él es santo, Él es poderoso, Él es maravilloso, Él es grande. Qué lindo poder entender el reino. Qué lindo poder compartir con ustedes, Iberoamérica, Latinoamérica. Qué lindo poder bendecirlos. Qué lindo poder entrar a sus casas, a sus hogares y compartir reino cada noche. Cada escuela maravillosa que la tenemos aquí para compartir, para recibir. Que cada día estamos siendo activados. Estamos siendo liberados. Que cada día estamos siendo empoderados. Y esto es maravilloso. Y lo hago con amor. No es fácil porque a veces... no es fácil, no vamos a explicarlo, ¿no? Es un poquito complicado, pero no importa, para eso venimos
para servirle al Padre. Para eso venimos, para servirle al Padre. Y estamos aquí. Y vamos a servirle al Padre porque somos sus hijos. Y vamos a servirle al Padre porque somos sus herederos y sus coherederos. Somos esa generación que bebe de las aguas de su reino. Somos esa generación que bebe de la matriz de su espíritu. Somos gente del espíritu. Yo oro porque haya humildad en nosotros. Yo oro porque haya sinceridad en nosotros. Yo oro porque haya, ¿verdad?, fidelidad en nosotros. Yo oro porque seamos justos. La justicia provoca gloria. La justicia desata reino. La justicia desata bendición. Bendito el que vive para siempre. La honra genera honra. La deshonra genera muerte. Por eso necesitamos ser personas honrosas en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Qué lindo estar juntos. Qué lindo compartir reino. Les mando un besito, les mando un abrazo. Tengamos paz. Las escuelas que damos para Latinoamérica y para Iberoamérica las damos también para Europa. Estamos dándolas por Zoom. Así de que estoy agarrando a la Europa por Zoom. Es mucho más fácil por Zoom porque puedo ver la cara de la gente. Es mucho más fácil por Zoom porque puedo entrenar a mi equipo de Francia y estoy feliz. Aquí lo hago para que todo el mundo pueda verlo. Pero créanme que es mejor por Zoom porque puedo ver la cara de la gente. Puedo ver sus motivaciones, sus caras, sus rostros, su alegría. Y eso me motiva mucho, me alegra. Yo estoy feliz realmente. Qué bendición. Padre, yo oro por los diezmos. Yo oro por los ofrendas, las primicias. Oro por la fidelidad. Oro por la honra. Oro por la gratitud, oro por recursos en las familias, en las casas, oro por pan, oro por empresas, por negocios, emprendimientos. Dale revelaciones y ideas a tus siervos para generar dinero, Padre. Entréganos ideas, Señor. Entréganos negocios, Padre. Declaramos en el nombre del Mesías toda esta bendición. Y Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom a todos ustedes. Quiero que sepan que los amo, que los tengo en mi corazón, que son joyas especiales en mi vida y que no nos vamos a apartar, no nos vamos a separar, estamos juntos, ¿verdad? Todos aquellos que somos uno, es imposible que nos separemos. Todos aquellos que, bueno, están en otra cosa, pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Pero los que somos uno, y si alguien nos hizo daño, hay que perdonar, ¿verdad? Y si algo en el pasado pasó con nosotros, hay que perdonar. No podemos estar hablando mal de la gente, criticando a la gente, ¿verdad que no? Hay que perdonar, hay que amar. Eso quiere el Padre. Bueno, pues que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Les mando un besito a todos y tengan una noche maravillosa. Shabbat Shalom. Besitos. Gracias.